Hola, soy Javier Sánchez Carranza, cofundador de Tindala, Salud Mental y Emocional. Tengo una trayectoria de más de 27 años en el mundo corporativo, ocupando cargos como Digital Officer, como director general y miembro de consejos de administración. Pero al mismo tiempo, soy especialista en el tema de la salud mental en las organizaciones. Así que a través de esta cápsula vamos a explorar juntos la enorme trascendencia que tiene el cultivo de la salud mental en el ejercicio de la dirección empresarial. Y vamos a empezar con este concepto, que es que nuestra mente está diseñada para ayudarnos a sobrevivir, no para ayudarnos a ser felices. Es decir, está cableada para hacer todo lo posible para ayudarnos a preservar nuestra existencia aquí. Y eso implica que esté escaneando todo el tiempo el ambiente. Y con el ambiente y el entorno me refiero a los gestos, las escenas que ve en el coche, los escenarios económicos que escuchan las noticias, en los diarios, etcétera. Está tomando toda la información a su alcance para buscar esas posibles amenazas y hacer todo lo posible por mantenerme a salvo, por mantenernos a salvos. Y eso implica que está oscilando todo el tiempo entre el pasado y el futuro. Hacia el futuro, tirando estos escenarios que se imagina dentro de la incertidumbre que existe, y yendo hacia el pasado para recuperar aquella información que esté en mi memoria, que pueda ayudarme a llenar estos huecos para los escenarios que tengo por delante. Por supuesto, el futuro trae consigo una incertidumbre implícita que no se llena con lo que hemos vivido únicamente. Por lo tanto, también nuestra mente tiene esta tendencia de inventarse mucha de la información que está usando para los escenarios. Y lo peor es que tiene una capacidad enorme para hacer que nos la creamos. Y además, nuestra mente, buscando estas amenazas, también se queda en el pasado mismo, en aquellos temas que siente dolorosos, que siente amenazantes, como aquellos temas inacabados, aquellos recuerdos que no nos encantan. Y estarás de acuerdo conmigo que pasamos mucho tiempo en algunas escenas pasadas, como si pudiéramos recrear esa escena y con eso cambiar el pasado como nos gustaría que hubiera sido. Y para el futuro también. Pasamos mucho tiempo mental en estos planes y proyectos, en eventos por venir, en los pendientes, de alguna manera imaginándonos cómo quiero que sean esas escenas. Cómo recreo en mi mente esa escena futura en la que todo va a salir bien y me libro de la amenaza. Y esto trae consigo que nuestra mente esté todo el tiempo generando pensamientos. De hecho, pedirle a mi mente que no piense es como pedirle a mis ojos que no vean, justamente porque está en su naturaleza, está haciendo su trabajo para ayudarme a sobrevivir. Y esto lo podemos ver en lo que en la neurociencia se llama la red neuronal por defecto, o de hecho de una manera más coloquial, el piloto automático, que es este estado de, digamos, ensoñación o divagación, que es normalmente inútil y grandemente autocentrado. Somos nosotros contándonos nuestra propia vida, hablando de nosotros mismos. Y las estimaciones es que al menos un 50% de nuestro tiempo despiertos estamos en esta red neuronal por defecto, que es en donde se generan todos estos escenarios, donde vamos oscilando entre el pasado y el futuro de una manera bastante errática, en donde al final no acabamos resolviendo nada, pero sí estamos sumidos en estas amenazas y en estos escenarios de cómo pensamos o cómo nuestra mente piensa que podamos salir de esas amenazas. Y esto tiene muchas implicaciones y vamos a ir abordándolas. Y para eso vamos a repasar brevemente cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, dependiendo del autor, pero podemos dividirlo en tres partes. La primera es esta cerebro reptiliano, que es la parte más antigua y lo que compartimos con muchas especies, como los cocodrilos, por ejemplo, en donde están nuestras funciones básicas, como la presión sanguínea, el latido del corazón, estos estímulos sexual, de hambre, de respiración, ¿sí?
que funcionan de una manera automática y nos están ayudando a preservar nuestra vida de una manera muy básica, ¿no? Muy ancestral. Después está el sistema límbico, que es una parte del cerebro que es mucho más moderna, la cual compartimos con muchos de los mamíferos y en donde se encuentran muchas de nuestras emociones y procesos de memoria. Por eso podemos establecer una relación emocional con una mascota. No lo podemos hacer con un cocodrilo, pero sí lo podemos hacer con un perro y esta es la razón. Y la tercera es este neocórtex, que es la parte más moderna y en donde en particular se encuentra esta parte que es la corteza prefrontal, que es donde está la regulación emocional, la regulación de las reacciones y las respuestas. Entonces, digamos que el sistema límbico y el cerebro reptiliano forman este cerebro antiguo en donde cae la supervivencia, este fight, flight, freeze, digamos. Y en cambio en la parte nueva es donde está nuestra capacidad racional. Resumiendo un poco, para sacarnos un poco de esto técnico, digamos que tenemos el cerebro antiguo, en donde está nuestro sistema, nuestro modo defensa, y el cerebro moderno, en donde está la empatía, la creatividad, la imaginación, el pensamiento estratégico, ¿sí? Ahora bien, el punto es que cuando nosotros estamos sumidos en una amenaza o tratando de resolver una amenaza, lo que está activado es el modo defensa y por lo tanto está cancelado o disminuido esta otra parte, esta otra función que yo tengo, que todos tenemos, que es la moderna, donde está el cerebro que nos distingue como seres humanos y donde está todas aquellas cosas maravillosas que hemos hecho en la civilización. Estas funciones se inhiben para darle paso al modo defensa. Y por si esto fuera poco, nuestro sistema no distingue la diferencia entre amenazas reales e amenazas psicológicas e imaginarias. Y es donde aquí empezamos a entrar en materia hacia el liderazgo, ¿sí? hacia estas funciones de la dirección empresarial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una amenaza real, pongámosle un perro, ¿no? Que nos sale en la esquina, bueno, es una amenaza que al final hay pocos escenarios, digamos, o se va, se cansa y se va, o me muerde, o logro huir. Pero al final tiene un tiempo y esa amenaza que fue muy real, digo, tan real que a lo mejor me mordió, pero se termina yendo, tiene un inicio y un fin claro, ¿sí? Probablemente hay amenazas reales que son tal vez más largas, algún evento muy desafortunado, algún desastre natural, pero que al final tiene un inicio y un fin que lo podemos identificar claramente. En estas amenazas, este modo de defensa, esta sobreactivación es momentánea y es una activación de mi sistema nervioso simpático que es el que me ayuda a tener estos recursos para poder ponerme a salvo o hacer todo lo posible para estar a salvo. Por lo tanto, nos permite sobrevivir hacia situaciones extremas. Entonces, esto es muy funcional para nuestra sobrevivencia. Como decimos aquí, es necesario y fisiológicamente adecuado esta sobreactivación momentánea ante una amenaza real. Porque una vez que pasa, el sistema se va recuperando y se restablece el equilibrio, ¿no? Pongamos el ejemplo del perro, salió y bueno, a lo mejor, ojalá que no me haya mordido, pero se fue o logré escapar y probablemente por un rato esté alterado, pero conforme pasa el tiempo vuelvo a la normalidad y probablemente por la tarde ya ni siquiera me acuerdo del perro. En cambio, en las amenazas imaginarias, esas no tienen límite, ni temporal, es decir, la inseguridad sobre cómo poder proteger el flujo de caja ante un escenario económico desfavorable, no es que empiece cuando llego a la oficina y termine cuando me voy. Me lo llevo a la casa, me lo llevo a la cama, está conmigo en la ducha. Es decir, no hay un límite, no hay un tiempo claro en dónde inicia y dónde termina. Y tampoco la gravedad, porque el perro, volviendo un poco a la amenaza real, estaba contenido en un impacto posible. A lo mejor me mordía, pero hasta ahí acababa. En cambio, en una amenaza psicológica o imaginaria, no hay un límite de gravedad. De hecho, entre más estoy intentando razonarla y resolverla en este estado de divagación de la red neuronal por defecto, la agravo cada vez más, ¿sí?
Trato de ir resolviendo escenarios que a su vez crean nuevas amenazas y por lo tanto no tiene fondo. Y a diferencia de la amenaza real, en esta amenaza imaginaria, la sobreactivación de este sistema nervioso simpático es permanente o al menos de largo plazo. Y justamente eso, ¿no? Porque se está generada por este peligro psicológico imaginario que no tiene límites. Y entonces en este estado la mente queda atrapada en esta amenaza, en este peligro, y se hace crónica esta sobreactivación. Entonces, a diferencia de la amenaza real en donde una vez que termina se restablece el equilibrio, como la amenaza imaginaria puede trascender, puede ser de mucho más largo plazo, se van empeorando las condiciones. Cada vez lo agravo más mentalmente y eso genera otros desequilibrios. En particular, las amenazas psicológicas o imaginarias, las que más nos afectan, tienen que ver con aquellas que están atentando a nuestra identidad. Esta imagen, esto que me cuento de mí mismo y que forma mi ego. Y que podríamos resumir en todo aquello que hago para lucir bien, para evitar el dolor, para tener la razón o para tener el control. Reflexiona por un momento y verás que muchas de las historias que más estrés, más ansiedad te causan, tienen que ver de alguna u otra manera con una necesidad de tu sistema, de nuestro sistema, porque nos pasa a todos, de lucir bien, evitar el dolor, de sentir que tenemos la razón o querer tener el control. Y aquí el problema es que como la sobreactivación es de largo plazo, es mucho más permanente, hay un efecto importantísimo en el cuerpo. Entonces, solo por mencionar algunos, liberas hormonas del estrés, ¿no? Las que son más fácilmente identificables como las hormonas del estrés, que son la adrenalina y el cortisol. Lo que provoca, entre otras cosas, que aumente nuestro ritmo cardíaco y por lo tanto nuestra presión arterial se dispara. También se generan respuestas inflamatorias internas que se salen de control, ¿no? Es decir, tenemos lo que en la medicina se llama la inflamación crónica celular, que es el origen, de hecho, de muchos males, en particular de muchos tipos de cánceres, por ejemplo. Por otro lado, el sistema inmunológico se suprime porque cuando el cuerpo lee que estamos en una amenaza, y recordemos solo por un momento el ejemplo del perro, ahí no es necesario protegernos de una gripa, lo que tenemos es que correr. Pero en una amenaza imaginaria, psicológica, como esa activación está a largo plazo y el sistema no lo reconoce, nuestro sistema inmunológico está deprimido. Porque mi sistema está preparado para correr o para pelear, no para defenderme usando nuestro sistema inmunológico. Se generan también desequilibrios hormonales, aumenta el colesterol y con ello los niveles de azúcar en la sangre, por lo tanto almacenamos grasa. Entonces, el efecto del estrés crónico, que es el que está generado por estas amenazas imaginarias o psicológicas, es muy significativo en nuestra salud. De hecho, nosotros por eso decimos que el estrés es este asesino silencioso, porque el estrés crónico nos termina matando. Ahora bien, ¿qué podemos hacer, no? Y aquí es donde entran en juego el concepto de mindfulness y las técnicas alrededor de mindfulness, o también llamado atención o conciencia plena. Son estas prácticas que me permiten rebalancear nuestro sistema. Aquí en el dibujito volvemos a traer este cerebro viejo y cerebro nuevo, en donde el cerebro nuevo está inhibido, está medio apagado. Y con estas técnicas de mindfulness, lo que hago es que se vuelva a activar. Y no quiere decir que tenga que suprimir las funciones del cerebro antiguo, porque recordemos que ahí están mis funciones primarias, como la respiración, el latido del corazón, el sistema del hambre, y además ahí también radican muchas de mis funciones emocionales. Lo que tenemos que hacer es funcionar como humanos, es decir, ser la combinación de esta parte más ancestral y antigua con la parte más pensante. Tener miedos, porque no es opcional, tener emociones, que tampoco es opcional, pero también tener al mismo tiempo la capacidad de regularlas de una manera mucho más adecuada. Entonces, de establecer, por así decirlo, este diálogo entre el cerebro viejo y cerebro nuevo, entre nuestra capacidad básica, primaria, y esta capacidad creativa, imaginativa, visionaria, estratégica que nos distingue como seres humanos.
y poder con esto regular mucho más nuestras emociones y la reacción o respuesta que yo tengo hacia las amenazas que aparecen en mi cabeza. Entonces, es importante cuando hablamos de mindfulness hablar de lo que no es mindfulness, porque existen un montón de mitos al respecto. Y aquí te pongo algunos. Mindfulness no es poner la mente en blanco. Hay mucha creencia de que mindfulness es estar súper zen con la mente en blanco y eso, como ya vimos hasta aquí, eso no es posible. Pedirle a mi mente que no piense es como pedirle a mis ojos que no vean. Recuerda eso. Tampoco es eliminar pensamientos negativos, reemplazarlos por pensamientos positivos o generar solo pensamientos positivos. Porque como ya hablamos, está en la naturaleza de mi mente generar estos pensamientos y yo no decido qué pensar. Entonces es tratar de reemplazar pensamientos negativos por positivos cuando más me va a generar un dolor de cabeza. Nada más, es energía desperdiciada. Mindfulness tampoco es una técnica de relajación o disfrute, aunque muchas veces sí se genera relajación y disfrute, y está muy bueno, pero no necesariamente es eso. Mindfulness nos ayuda, de hecho, a estar, a permanecer con aquello que nos genera dificultad, aquello que nos es desagradable y poder responder de una mejor manera. De hecho, la gran potencia de mindfulness está ahí, no necesariamente en relajarnos. Tampoco es suprimir las emociones, como ya hemos hablado, las emociones emergen porque es una reacción evolutiva, es una reacción que es parte de mi sistema que me está ayudando a sobrevivir. Lo interesante, lo que sí me ayuda a mindfulness, es cómo poder regular esas emociones de otra forma. Y tampoco es desapegarse o desconectarse de la vida, todo lo contrario, es estar muy despiertos ante la realidad que tengo enfrente y poder responder de la forma más hábil que pueda tener en este momento. Y en particular dentro de las prácticas de mindfulness, la meditación es una de las principales herramientas. Y como ves aquí, nosotros hablamos mucho de que la meditación es el gimnasio de la mente, porque es ese equivalente al gimnasio del cuerpo. Creo que hoy, afortunadamente, hay mucho consenso en que el ejercicio físico es positivo para nuestro bienestar. Es positivo, me siento mejor y puedo tomar mejores decisiones, puedo rendir más en el trabajo. Lo mismo con el gimnasio de la mente. Y no basta aprender las técnicas, ¿no? Como en el ejercicio físico. No basta pagar la inscripción al gimnasio y que me expliquen cómo funciona la caminadora. Me tengo que subir a la caminadora. Aquí también. Aquí está bueno aprender ciertos conceptos, como es el caso de esta charla. Sin embargo, lo que realmente cambia las cosas es cuando llevamos la mente al gimnasio, cuando me subo a la caminadora. Y eso es la práctica de la meditación. ¿Y en qué funciona? Porque así como con mindfulness hay mucho mito alrededor de la meditación. Entonces, vamos a explorar un poquito cuál es el mecanismo de la meditación. Entonces, primero yo dirijo mi atención a algo que yo escoja. Lo más común es a la respiración, por varios motivos que no vamos a profundizar aquí, pero puede ser a cualquier cosa que sea una sensación física, algo en el tacto, alguna otra sensación en mi cuerpo, algún sonido, algo que veo, ¿no? Cualquier cosa. Dirijo mi atención y entonces lo que se activa es la corteza prefrontal, que es recordando dónde están estas funciones del cerebro moderno. Y pueden pasar 3 minutos o 3 segundos y me voy a distraer. Porque es normal, porque la mente me lleva a la red neuronal por defecto. Mi mente no está tranquila poniendo atención al momento presente, porque siente que no está haciendo su trabajo. Su trabajo es ayudarme a sobrevivir. Y entonces dice, no, aquí hay que salirnos del presente y me tengo que ir a buscar amenazas. Entonces, por lo tanto, me distraigo. Me distraigo, se activa la red neuronal por defecto y comienzo a recordar aquellos temas inacabados, aquellos escenarios futuros, lo terrible que se va a poner todo, etcétera, ¿sí? Y va a pasar otro tiempo y también pueden ser 3 minutos o 20, no importa. Hay un momento donde me voy a dar cuenta de que me distraje. Y ahí entonces se activa lo que algunos neurocientíficos, en particular una que nos gusta mucho, que se llama Nazaret Castellanos, habla, se refiere a esto como el espejo del cerebro, porque es cuando me doy cuenta que me doy cuenta, es cuando me estoy dando cuenta que me distraje y entonces la mente se observa a sí misma. Y aquí entran estas otras funciones cerebrales, otras zonas cerebrales como la ínsula y la corteza cingulada anterior, en donde se encienden y se dan cuenta de la distracción. Y ahí entonces se activa
uno de los lóbulos parietales, en donde está parte de nuestra capacidad volitiva, de la voluntad. Entonces yo decido regresar. Cuando me distraigo, me doy cuenta que me distraigo y digo, estaba en la respiración, y vuelvo a la respiración. Entonces volvemos al paso 1. Este proceso se puede dar 15 veces o 500 veces en una meditación de 20 minutos. Y no es relevante cuántas veces pasó. Eso es otro de los grandes mitos. Todos pensamos que la base de la meditación es dejar la atención en un lugar. Y en realidad el verdadero poder de la meditación es darnos cuenta cuando nos distrajimos. Por eso, la meditación es, en otras palabras, la lucha entre recursos neuronales de lo voluntario e involuntario, y favorece la atención, pero favorece el que me dé cuenta cuando me fui de la atención, qué es lo que en realidad va a pasar en la vida. Y reduce, por lo tanto, la red neuronal por defecto, creando lo que se llama el silencio neuronal, que está asociado a estados de bienestar, a esta sensación de bienestar, de paz interior y de felicidad que se genera. Y con ella viene la claridad, la perspectiva, una mejor capacidad de liderazgo, una mejor toma de decisiones. Entonces, la meditación es una herramienta fundamental y primaria en el acto de la dirección empresarial, porque estoy ejercitando el músculo de darme cuenta de mi entorno, de generar claridad, de generar perspectiva. Y eso no tiene precio para una herramienta que está siempre accesible conmigo, que siempre la llevo y que se da, que no cuesta y que simplemente se da cuando le pongo atención por unos momentos a mi respiración. Es un enorme premio para un costo muy, muy bajo. Y en Tindala siempre decimos que lo que en realidad estamos ejercitando en la meditación es este superpoder, el superpoder de darnos cuenta. Porque cuando yo me doy cuenta de lo que tengo enfrente, de mi entorno, de lo que sucede dentro de mí, de los pensamientos que se están generando, de las emociones, sí, yo me doy cuenta de que estoy aquí. Eso se da en el presente. Y solo aquí, solo cuando me doy cuenta, es que nosotros podemos elegir nuestra respuesta usando todo esto moderno, la creatividad, el pensamiento estratégico, ¿sí? La apertura, en lugar de estar perdido en la red neuronal por defecto, en mi modo defensa, reaccionando en piloto automático. Y estarás de acuerdo conmigo. ¿Cuál es el cerebro que queremos? Si yo comparo el modo defensa, donde estoy en estas funciones, atrapado en estas funciones primitivas de lucha, ¿no? de lucha, huida o parálisis, o el modo presencia, en donde están todas estas cualidades que nos distinguen como personas, como seres humanos. ¿Cuál es el cerebro que quiero que responda ante un desafío de negocios? ¿Cuál es el cerebro que puede pensar con claridad, que puede generar perspectiva, que puede salir adelante? Y por eso, ese darse cuenta es, a mi juicio, una de las primeras y más importantes responsabilidades directivas. Y te pongo una metáfora para llevarlo a un ejemplo. Todos nos despertamos como un huracán. A veces somos categoría 1, a veces somos categoría 5. Si yo no me doy cuenta cuando amanecí categoría 4 o 5 y me voy así al trabajo, dada la posición de liderazgo que tengo, mi poder destructivo es brutal. Yo voy a llevar una junta y voy a arrasar con todos. En cambio, si yo me doy cuenta de que amanecí así, puedo responder de otra mejor forma, puedo cuidarme mucho más sabiendo que en ese momento no estoy en mi mejor capacidad de resolver temas o de interactuar con personas. El darse cuenta por eso es un superpoder, porque previene muchísimo daño. Y por otro lado, me ayuda entonces a elegir realmente los momentos en donde se va a dar la creatividad y la apertura y donde puedo generar los mejores resultados del negocio. Por eso, como decimos, la autogestión y la autorregulación, es decir, el hacerse cargo, es la primera y fundamental responsabilidad como directivos.
Y es justamente aquí, en donde las prácticas de mindfulness, incluida la meditación, son estas herramientas ampliamente disponibles que nos pueden ayudar a cultivar la capacidad de darnos cuenta cuál es la amenaza real, cuál es la amenaza imaginaria, para poder ver con mayor claridad y perspectiva. Porque como ya vimos, mi mente no me va naturalmente a ayudar a eso. Mi mente va a tender a caer y a enredarme en estas historias que me cuento en donde la amenaza está sobreestimada y por lo tanto no puedo ver ni actuar con claridad porque estamos en este modo defensa. En la medida en que nosotros podemos generar quietud y claridad, podemos ciertamente recuperar una mucho mayor capacidad de toma de decisiones, de empatía, de escucha, de conexión, que son estas habilidades primordiales de liderazgo consciente. Si quieres profundizar en cómo podemos ayudarte a ti, a tu equipo directo y al resto de tus colaboradores a cultivar estas capacidades de generar amplitud, de generar perspectiva, de generar claridad y con ello una mejor toma de decisiones, de generar esta capacidad de parar y observarnos y con eso generar ambientes de empatía, de conexión, de escucha activa. Ingresa a la web que te vamos a dejar aquí o escanea este QR en donde podrás encontrar nuestra oferta de productos y servicios. Nos encantará saber de ti.